Hermanos, pues para repasar, seguimos con el tema de la autoridad de los ancianos, la autoridad de los ancianos, y hoy vamos a ver otras 3 funciones. Y las funciones son, número 1, ordenar, presidir y preparar. Aquí seguimos con el esquema que veíamos de John Cotton. Nos estamos deteniendo ahora en cada uno de estos puntos. Los que hemos visto hasta ahorita son la predicación y los sacramentos. Vimos también la convocación. Y en tercer lugar vimos la autoridad que los ancianos tienen para examinar miembros u oficiales. Ahora pasamos entonces a ordenar, y con ordenar nos estamos refiriendo a la ordenación. Dice John Cotton: un cuarto acto de su gobierno es la ordenación de oficiales que el pueblo ha elegido, ya sean ancianos o diáconos. Y quisiera que vean en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera Timoteo 4:14, que nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Quiero que noten esa parte de la imposición de las manos, un acto formal en el que Timoteo fue apartado para servir en el ministerio. 1 Timoteo 4:14. Y el otro texto que tiene que ver ahora con los diáconos, un texto que ya hemos visto varias veces, Hechos capítulo 6, versículo 6, cuando presentan a estos hombres que iban a servir como los primeros diáconos en la iglesia. Nos dice Hechos capítulo 6, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, encontramos eso en los ancianos, como en el caso de Timoteo, y encontramos eso también en los diáconos, como en los que fueron ordenados en Hechos capítulo 6, versículo 6. Pero quisiera, hermanos, que repasemos entonces cuál es el proceso que culmina con esta ordenación. En primer lugar, para que podamos hablar de una ordenación, tiene que haber una nominación. Luego tiene que haber una examinación. Luego tiene que haber una votación de la iglesia. Vimos que eso estaba en las libertades de la iglesia, tanto la nominación como la votación. Y por último, tenemos aquí la función en cuestión, que es la ordenación. ¿Cómo empieza esto? La nominación, algo que va a quedar establecido en la política de la iglesia, que una vez al año la iglesia tenga la oportunidad de contestar una pregunta. La pregunta sea: hermano, ve a alguien, por escrito obviamente, ve a alguien, o cree que Dios está llamando a uno de los hermanos de esta iglesia, sea como anciano o sea como diácono. Y hay que responder sí, no, hay que poner el nombre y la razón por qué lo creen así. Esa es la nominación. Obviamente, cuando alcanza un porcentaje muy alto, ¿qué nos dice eso? Que la iglesia está viendo algo en ese hombre, sea para anciano o sea para diácono. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Pues tiene que examinarlo. Ya lo habíamos visto en la última de las funciones en la ocasión pasada. Tiene que examinar, si ese es el sentir de la iglesia, tiene que examinar y preguntarse: a ver, ¿hay algo? ¿Hay dones? ¿Hay carácter? Los requisitos que hemos estado viendo. En el caso de que diga sí,
tiene que decir a la iglesia, bueno, yo puedo recomendar con limpia conciencia a este hermano, vamos a hacer una votación, ya no solo nominación, no solo estamos proponiendo a alguien, sino vamos a orar y después hacemos una votación para ver si realmente la iglesia coincide en eso, ¿no? Si hay un acuerdo. Los porcentajes de eso también se establecen en la política, y si la votación sale positiva, suponiendo ahorita un 90% de acuerdo de que esa persona debería ser ordenada como pastor, llegamos al último paso, que es lo que estamos hablando ahorita, la ordenación. Porque es una función de los ancianos. Hermanos, hemos visto cómo hay dos llaves. Está la llave de autoridad que tienen los ancianos y la llave de poder que tiene la iglesia. Y esas dos llaves deben actuar juntas, deben actuar en armonía para todos estos procesos. ¿Qué pasa en la ordenación? ¿Qué pasa específicamente en la imposición de manos? En el acto mismo en que la iglesia está diciendo queremos que este hermano nos sirva como nuestro pastor o como nuestro diácono. Lo que hace la imposición de manos, además de ser un deseo de parte de la iglesia de que la persona sea bendecida, es un señalamiento. El anciano está imponiendo, o el pastor está imponiendo las manos sobre este hombre para señalar que esa es la voluntad de la iglesia, como en representación de la iglesia, para decir hemos orado, hemos examinado la vida de este hombre, hay acuerdo en la iglesia y ahora se celebra de esta manera, con ese acto formal, en el que la autoridad, hermanos, no proviene del pastor que le está imponiendo las manos. Ese es un mal concepto. ¿De quién proviene la autoridad? De la iglesia. La iglesia está diciendo queremos que él sea nuestro pastor. Creo que en algunos círculos preguntan ¿quién ordenó a quién? ¿Quién ordenó a fulanito? ¿Quién ordenó a este hermano? Y dependiendo ahí del nombre que salga, pues hay como una clase de reputación, ¿no? O en el catolicismo lo mismo pasa. De hecho tienen listas, si buscan algún sacerdote de la Edad Media, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay un registro, como una ascendencia. ¿Quién ordenó a quién? ¿Y quién ordenó a ese? ¿Y quién ordenó al otro? Y tienen una lista con los años. Obviamente hay nombres que se han perdido en el registro, pero tratan de ir hacia el pasado para decir quién ordenó a quién, como para mantener su supuesta, digo entre comillas, su supuesta sucesión apostólica. Pero esa no es la forma de gobierno en la que creemos. Si estamos diciendo que esta es una forma de gobierno congregacionalista, esto es algo de la iglesia. El pastor está allí, está representando esa voluntad de la iglesia y lo está haciendo en representación de la iglesia. Hermano, ¿me iba a preguntar algo? ¿Se puede dar un ejemplo como en el Antiguo Testamento cuando Jehová le dice a Moisés que imponga las manos sobre Josué? Sí y no, por lo siguiente. Los llamados que encontramos en el Antiguo Testamento como ese eran llamados extraordinarios. O sea, eran por revelación directa de parte de Dios. Y en este caso no. O sea, la iglesia podría equivocarse. Y un pastor podría equivocarse. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, en el capítulo 5 de la primera carta, no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque podría equivocarse tanto el pastor como la iglesia y ordenar a alguien que en realidad no está siendo llamado. El principio es el mismo, pero las circunstancias son muy diferentes. Ajá. En el libro de Hechos tenemos algo similar, que es la imposición de las manos cuando dicen no es lícito que nosotros estemos atendiendo las mesas. Ajá. Y le impusieron las manos. Ajá. Esos son actos extraordinarios, entonces. El de Hechos, hermano, creo que es diferente, porque a pesar de que los apóstoles estaban ahí, le dicen a la iglesia que busquen entre ellos a hombres que sean aprobados. ¿La iglesia pudo haberse equivocado? Probablemente sí. No sabemos esto con certeza, pero uno de los nombres que figura allí es probable, y digo, no hay certeza de esto, pero es probable que uno de los que está allí, creo que es Nicolás, esté relacionado con la herejía que aparece en Apocalipsis de los nicolaitas. De los nicolaitas. Quizás alguien que, no hay seguridad en esto, pero es para
seguir en el ejemplo, quizás pudo haber sido uno de esos que se aparta. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, en el caso de los diáconos sí, en el caso de los asociados apostólicos como Timoteo, creo que ahí también es diferente. El llamado de Timoteo incluía profecía, entonces no era la misma circunstancia, pero el principio de la imposición de manos es algo que se mantiene, ellos en representación de la iglesia. Gracias, hermano. De nada, hermano. Nuestra confesión, hermanos, de hecho, aclara o nos da este proceso. Aquí voy a leer del capítulo 26, párrafo 9, que nos dice: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia. Ahí lo tenemos después de la examinación. Si no hay problema, si ni la iglesia, ni el pastor o los pastores que hay ven problema en ese hombre, se pasa a la votación, ¿no? Y tiene que ser escogido de esa manera. Y dice: y solemnemente apartado mediante ayuno y oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Entonces la confesión también nos habla de esto, pero nos dice algo que va a ser importante agregar aquí: si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y la pregunta es, ¿por qué pusieron eso allí? Porque como en el caso, hermanos, que estamos viviendo, ¿qué pasaría si la iglesia ve a alguien y dice: este hermano, queremos que él sea nuestro pastor, pero no hay pastores? ¿Quién le va a imponer las manos? ¿Quién lo va a examinar? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se realiza? Por eso la confesión nos da esta excepción, porque los que se unieron para redactar este documento estaban conscientes de la necesidad que había y de que había iglesias que no tenían pastores. Entonces, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y si no los hay, perdón, hermano, voy a seguir nada más este punto para no perderlo. Si no los hay, ¿qué podemos hacer? Una buena manera, hermanos, una manera sabia, prudente, que puede resultar bien, es llamar a un hermano que sea pastor en otra iglesia, que venga esa persona y decirle: hermano, te vamos a señalar a ti para que tú impongas las manos sobre este hombre. Y con eso estoy diciendo, esa persona que viene de fuera no tiene autoridad, tiene que ser la iglesia la que dice: hermano, queremos que tú nos ayudes en este proceso y queremos que seas tú quien imponga las manos sobre este hermano. Entonces, ese pastor que viene de otra iglesia, que no es pastor allí, en ese momento lo hace en representación de la iglesia, ejerciendo esa autoridad, pero habiendo sido señalado por la iglesia. ¿Por qué tanta insistencia en eso, hermanos? Para reiterar que cada iglesia local tiene un gobierno independiente. Y les voy a poner un ejemplo que nos ponía nuestro hermano Jorge, creo que lo había compartido, pero en la ordenación que acaban de tener de un pastor más en la iglesia en Ecuador, se llama Taylor Wallis, habían ido creo que 7 pastores de diferentes iglesias a esa ordenación. Y el hermano Jorge dijo: a ver, hay que dejar bien en claro esto. Al momento de la ordenación, solamente yo le voy a imponer las manos porque soy el pastor de esta iglesia. Y esa es la convicción. ¿Cómo se va a reflejar que es una iglesia independiente? Pues así, que el pastor de esa iglesia local sea quien imponga las manos. Pero el hermano dijo: después de la ordenación, si quieren, impongan las manos todos y oren por este hermano como una señal de unidad, pero no como el acto de ordenación formal, como tal. ¿Y por qué tanto celo en distinguir eso, hermanos? Otra vez, porque cada iglesia local tiene un gobierno independiente y los pastores en otra iglesia no son pastores aquí. Entonces, por eso no tenemos arzobispos, ¿qué más? Obispos, arzobispos, cardenales y toda esa
jerarquía, no. Es un pastor en una iglesia local y si no hay pastor, se le puede pedir a un hermano, a un pastor de otra iglesia local, que venga y haga este acto en representación de la voluntad de la iglesia. Entonces, vamos claros hasta ahí, hermanos, que no es la persona como tal, no es decir, fulanito me ordenó, y porque fulanito es muy conocido, entonces eso me da más autoridad, me da más popularidad, no, el estatus es el mismo. Pero lo que se refleja ahí en la imposición de manos, en ese acto, es la voluntad de la iglesia. Que la iglesia vio y dijo, queremos que este hermano sea ordenado. ¿Sí vamos claros hasta ahí, hermano? Ok. Ok, esa era, ok. Bueno, entonces, otro pastor puede ayudar, pero lo hace en representación de la iglesia local. Hermanos, ¿hay alguna duda en cuanto al proceso, al menos de qué es lo que significa cada parte? Ya en la política vamos a establecer tiempos y números y cosas por el estilo, pero hay una nominación por parte de la iglesia, hay una examinación, sean puestos a prueba primero, dice el apóstol Pablo a Timoteo, los dos, tanto pastores como diáconos, esto aplica para los dos. La imposición de manos también es para los dos, pastores y para diáconos. Hay una votación y si todo sale bien, entonces se consuma en este acto que es la ordenación. Después de la ordenación, ese hombre pasa a ser un pastor de esa iglesia local. Entonces, si no hay dudas aquí, creo que está más o menos sencillo este punto. La ordenación es algo que habíamos tocado por uno u otro ángulo, pero hacía falta puntualizarlo. Y el siguiente, hermanos, es esa labor de presidir. El presidir. Dice John Cotton, es un acto de la llave de la autoridad, que los ancianos abran las puertas del discurso y del silencio en la asamblea. Y él va a poner un ejemplo. Vayan por favor a Hechos, capítulo 13. Versículo 15. Hechos capítulo 13, versículo 15. Pablo y Bernabé visitan una sinagoga. Recuerden que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Después de que regresaron del exilio, las sinagogas empezaron después de ese regreso del exilio, y nos dice Hechos 13:15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es interesante que aún los apóstoles, o Pablo en este caso, y Bernabé como alguien asociado, esperaron a esa instrucción. Alguien podría decir, hermano, pero Cristo les dio la autoridad a los apóstoles en Mateo 28 para predicar el evangelio. Pero siendo sensibles, esperan. Ellos sabían que era parte de la costumbre, si llegaba una visita que era judío, se le podía conceder la palabra. Y por eso les dicen, si tienen alguna palabra de exhortación, hablen. Entonces, una vez que les dan el turno, comienzan a hablar. Y John Cotton dice esto: fueron los gobernantes de la sinagoga quienes enviaron a Pablo y a Bernabé a abrir sus bocas con una palabra de exhortación. Claro, no era una iglesia, era una sinagoga, pero John Cotton, hermanos, creo, interpreta esto como si fuera un valor entendido, que al momento de que alguien va a estar ministrando con la palabra, va a tener autoridad para decir si alguien puede hablar o si debe de callar. John Cotton continúa diciendo, y es el mismo poder que llama a los hombres a hablar, el que hace callar a los hombres cuando hablan de una forma equivocada. ¿Qué quiere decir esto? John Cotton está diciendo que aplica para hablar y aplica para el silencio. Imagínense, hermanos, esto es en el contexto de una reunión de asamblea, una reunión formal de solo miembros, y de repente alguien pide el turno para la palabra. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Vamos a pensar las situaciones más extremas. ¿Qué puede salir mal allí? Que una persona empiece a decir algo que no debería. A lo mejor empieza a acusar a un hermano ahí y está muy enojado y viene así con toda la intención y dice
fulanito hizo esto y esto y esto. ¿Y cuál es el orden en la iglesia? Mateo capítulo 18, ya hemos hablado acerca de la disciplina. Imagínense la situación, el conflicto, la vergüenza, la incomodidad, lo que pudiera ocasionar eso. Si no hay alguien que pueda decir, hermanos, ahora usted puede hablar, ahora lo que dijo es equivocado, hermanos, no están, en ese caso, ¿no? Alguien tendría que decir, hermano, ese no es el proceso para hacerlo. Si tiene alguna acusación, siga la norma bíblica, pero esa no es la manera para hacerlo. Y hay que reprender a esa persona. Ahora, si alguien va a decir algo, y esa es la importancia, hermanos, que una responsabilidad que tenemos que ir interiorizando, entendiendo, que si vamos a decir algo en una reunión formal de la iglesia, de puros miembros, tenemos que ser bien cuidadosos de lo que vamos a decir y estar bien seguros de que lo que tenemos que decir en ese momento es necesario. Entonces, digo eso porque la libertad que tenemos para hablar no significa que vayamos a hacer un mal uso de ella. Entonces, esta es una de esos contrapesos que pueden detener algo que podría salir mal en una reunión de asamblea. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es el límite de eso? Porque imagínense esto. ¿Qué tal si un pastor empieza a decir, yo solo le voy a dar el derecho de la palabra a los que me caen bien, a los que me apoyan, a los que me promueven en la congregación? Eso también sería desastroso. ¿Cuál es el límite aquí? John Cotton dice, aún todavía cuando los mismos ancianos se encuentran en una situación de ofensa o bajo la sospecha de una, los hermanos tienen la libertad de exigir satisfacción. Si un pastor dice, imagínense que estuviéramos en un proceso, que tenemos a alguien nominado, que ya pasamos la examinación, estoy inventando algo, que la votación sale bien y resulta que en este último punto el pastor dice, no, este hombre no va a ser diácono, este hombre no va a ser pastor. La iglesia tiene el derecho de decir, hermano, ¿por qué no? Ya pasó todo el proceso, ¿cuál es la razón? Tiene que haber una razón que tenga que ver con sus dones o que tenga que ver con su carácter. Ese es el límite. Entonces, la iglesia puede exigir una explicación cuando se trata de una situación como esta. Pero dice Cotton que sea de manera modesta. O sea, aún para respetar esa autoridad que tiene el anciano, la forma en que se debe exigir esa explicación tiene que ser con prudencia, tiene que ser modesta. Y hermanos, esta es la forma en que honramos la autoridad, la misma forma en que hablaríamos con uno de nuestros padres, con ese respeto, sabiendo que no podemos hablar a ellos como con cualquier otra persona, la misma manera en que hablaríamos al presidente. ¿Por qué le hablaríamos diferente? Porque reconocemos que tiene una autoridad. Aunque no estemos de acuerdo con esa persona, reconocemos que tiene una autoridad. Y Dios nos manda a honrar a las autoridades. La manera en que hacemos eso, aun cuando tenemos el derecho, la libertad de exigir una explicación, es haciéndolo de una manera modesta, de una manera prudente. Y Cotton nos da un ejemplo aquí de cómo se ve esto. Vean por favor Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían sido judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Con quién se había sentado el apóstol Pedro? Con Cornelio y todos los invitados de Cornelio, su familia y sus invitados, que eran gentiles. ¿Se acuerdan que Pedro les dice cuando estaba con ellos, les dice, ustedes saben lo abominable que es para un judío sentarse con gentiles? Pero Dios me ha mostrado, como dice Pedro, que no puede, como dice que a lo que Dios limpió, él no lo podía llamar como algo común, no lo podía tener por inmundo, y eso incluía a los gentiles. Entonces,
¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que están haciendo los hermanos aquí? Le están pidiendo una explicación, porque eso está hiriendo su sensibilidad como judíos. Era abominable entrar en la casa de un gentil. Le dicen, hermano, ¿por qué entraste a su casa y por qué comiste con ellos? Era una pregunta lícita. Y por eso Pedro les da la explicación y les cuenta lo que pasó. Así se ve la iglesia, hermanos, pidiendo razón, pidiendo una explicación en alguno de los procesos como los que hemos visto, en algún proceso en los que los pastores tienen que ejercer autoridad. Háblese de disciplina, háblese también de ordenación y todo lo que eso conlleva. No sé si hay alguna duda allí entonces, pero el límite de esta autoridad de dar el uso de la palabra o cerrar el uso de la palabra cuando alguien está diciendo algo que no debería, el límite de eso es que la iglesia puede exigir una explicación. Entonces, si la persona que está dirigiendo no dejara la oportunidad o le pidieran una explicación y no la da, ahí sí tendríamos un problema. Ahí sí diríamos, eso es un abuso de autoridad. Y es de las cosas que va a quedar en la política, hermanos, para que la iglesia pueda decir, estas son las reglas. Y ya sabemos que esa autoridad no puede cruzar este límite, como también nuestra autoridad como iglesia no puede cruzar estos otros límites. Entonces, una vez que eso queda escrito, nos ayuda, hermanos. Obviamente es nuestra responsabilidad reforzar y apegarnos a estos principios, pero eso ayuda para decir, así debe de verse y así debemos proseguir en nuestras reuniones como iglesia. La última está muy relacionada también con esto de presidir sobre la reunión. Aquí nada más voy a apuntar los textos, por si alguien no los apuntó. Tenemos Hechos 13:15 y tenemos Hechos 11 del 2, 3, etc. Aquí teníamos 1 Timoteo 4:14 y teníamos Hechos 6, ¿qué versículo? 6. Entonces hemos visto ordenar, presidir y nos queda la última, que es preparar. ¿Qué quiere decir esto? John Cotton dice, corresponde a los ancianos preparar de antemano los asuntos que han de ser tratados por ellos mismos o por otros ante la congregación, como los apóstoles y los ancianos, reunidos en la casa de Jacobo, dieron instrucciones a Pablo sobre la forma de comportarse para evitar que la iglesia se ofendiera cuando compareciera ante ellos. Vean por favor Hechos capítulo 21, versículo 18. Hechos 21, 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Y le hablan acerca de cumplir un voto. Este es un texto difícil, hermanos, pero el principio que está detrás es la forma en que los otros apóstoles que estaban en Jerusalén junto con los ancianos le dan una instrucción a Pablo para que pueda limpiar su reputación delante de los judíos. Pablo estaba en una situación única. Dios lo había llamado como ministro o predicador a los gentiles, pero al mismo tiempo, y lo vemos expresando ese deseo, él quería ganarse a sus hermanos en cuanto a la carne, los judíos. Por eso Pablo dice que a los judíos se hacía como judío, a los gentiles se hacía como gentil. Pablo sabía que había ciertas cosas, incluso ciertas costumbres que estaban dentro de los usos de Israel y de la ley, que él podía mantener para no ofender
a los judíos y poder compartirles el Evangelio. Pero el punto es este, que los ancianos que estaban allí tenían un plan, y era un plan bien elaborado. Era un plan con el que ellos pensaban que se iba a limpiar la reputación de Pablo y las personas iban a poder seguir recibiendo el Evangelio. Y esa es la idea, que es responsabilidad del pastor preparar con cuidado qué es lo que se va a hablar en la reunión. Si hay una responsabilidad de parte de la iglesia para hablar, por supuesto que del otro lado la hay también más. Y el anciano tiene que ser bien cuidadoso, tener sus puntos apuntados y decir, la reunión va a tratar de esto número 1, de esto número 2, de esto número 3. ¿Qué pasaría, hermanos, o cuál sería el peligro si un anciano no se prepara para tratar los asuntos más importantes en la iglesia? Pues a algunos de ustedes les ha pasado en el mundo, están en una junta y no se pusieron bien los puntos. La gente termina hablando de todo, menos de lo que debería tratar, y eso puede dar lugar otra vez a contiendas, malentendidos, malas decisiones. Imagínense, creo que podemos tener dos extremos aquí, los voy a apuntar, que el ministerio pastoral y las decisiones se vuelvan impulsivas, o que el pastor se vuelva pasivo por falta de preparación. Impulsivo, por ejemplo, imagínense que hay un caso de disciplina, el pastor no se pone a investigar bien cuáles son todos los factores, cuáles son los testimonios que hay, quiénes son los testigos, cuál es la evidencia. Si no se pusiera a investigar bien y de repente llega ese caso a la iglesia y tiene que tratarlo, y resulta que este hermano ya, o hermana, o lo que pasó ya contaminó la iglesia, hay murmuración, las personas están diciendo, ya deberíamos de haber sacado a fulanito, todavía sigue entre nosotros, es una mancha en nuestros ágapes porque su pecado es escandaloso, el pastor no ha hecho nada. Pero ¿qué pasaría del otro lado? Imagínense que el pastor no investigó bien y resultó que un hermano había hablado con el que estaba disciplinado y la persona disciplinada se había arrepentido, pero el pastor no se enteró. Llegó a la reunión de la iglesia y venía medio enojado ese día y empezó a dictar su sentencia y vamos a expulsarlo y tal y tal y tal. Y después sale que esa persona estaba arrepentida. Pues imagínense, hermanos, qué difícil es ganarse la confianza, ganar ¿cuál es la palabra? Sí, la confianza de una iglesia, y qué fácil sería perderla de esta manera, actuando impulsivamente o por el contrario, actuando pasivamente. Entonces, Cotton dice que una de las funciones y por supuesto responsabilidad es preparar los asuntos que se van a tratar en la reunión, o sea que van a tratar algo ellos o que va a haber otras personas también que tengan que decir algo. Y él pone un ejemplo, de hecho, por lo tanto, cuando la ofensa de un hermano, dice, de acuerdo con la regla en Mateo 18, debe ser llevada a la iglesia, los ancianos deben considerar y preguntar de antemano si la ofensa realmente tuvo lugar o no, si está debidamente probada y ha procedido ordenadamente por los hermanos de acuerdo con la regla, y si no ha sido debidamente satisfecha por el ofensor, para que ellos mismos y la iglesia no queden expuestos a problemas con agitaciones innecesarias y tediosas. Entonces el pastor, si llega un caso de disciplina, tiene que averiguar bien qué es lo que hay detrás, porque la decisión ahí va a ser bien importante. Sí. Con respecto a la política eclesial, la iglesia tiene que formar su propia política basada en otra política contextual, ¿no es cierto? Pero ¿puede la iglesia formar su propia política?
Sí, por supuesto. Sí. O sea, siempre y cuando esté basada en la palabra de Dios. Esté basada en la palabra de Dios. Entonces, yo tengo una política aquí, puedo basarme en lo que estoy leyendo aquí, pero con los hermanos empezar a formular nuestra propia política para que no sucedan estas cosas. Sí, hay situaciones muy particulares que van a variar siempre de iglesia en iglesia en las políticas, pero hay ciertos principios que tenemos que decir, esto es algo que tiene que venir sí o sí, no hay otra opción. Ajá. O sea, basado en eso también, hay diferentes situaciones en las diferentes... Todas las iglesias no son iguales, ¿no es cierto? Aunque sean de sana doctrina, ¿no es cierto? Aunque sean congregacionalistas, bautistas. Sí. Pero finalmente, cada iglesia tiene que tener su política. Sí. Sí, su política. Y tocar cada punto, si es así puede ser, tocar cada punto entre todos los tiene hermanos. que haber acuerdo en cada uno de los puntos que está ahí. Sí. Y se pueden modificar. O sea, se pueden modificar. Si la iglesia después con más luz dice, o los pastores dicen, hermanos, esto no está funcionando bien, se entorpece aquel proceso, hay que cambiarlo, igual se vuelve a hablar y se hace una modificación. Así mismo también con las confesiones de fe. Obviamente no una iglesia... Ese es otro tema. Ese es otro tema, pero... O sea, se entiende lo que estoy queriendo preguntar. Básicamente es el mismo contexto. No me queda muy claro, hermano. O sea, todo basado en la Escritura. Si habría que modificar una política eclesial, se modifica. Sí. Si habría que modificar lo mismo que una confesión de fe, llegado el momento. Es una situación muy diferente, pero el principio sí sería el mismo. O sea, son documentos que se pueden modificar. Sí. Exactamente. O sea, no decir, bueno, esto es esto y no lo modificamos más. No es estático, no es algo estático. Y seguramente va a cambiar, o sea, con más luz, con mayor entendimiento. Porque van a surgir diferentes situaciones en el tiempo, en la historia de la iglesia. Sí, situaciones en las que como iglesia uno dice, no tenemos un proceso para esto no, es algo que no habíamos visto. Exactamente. ¿Qué hacemos aquí? Y es algo que se puede codificar en una política. Pasa algo parecido con la Constitución, hermanos, la Constitución de nuestro país. Es algo análogo, no es lo mismo, pero es algo análogo. La Constitución puede cambiarse. Lo mismo pasa en una política. Y como hemos visto, además de la palabra de Dios, hay principios de la prudencia, del sentido común, como dice nuestra confesión también, que deben aplicarse para esos casos. Entonces, bueno, terminamos con ese punto. Los pastores deben llevar bien preparado lo que se va a tratar en la reunión. Si hay alguien que trae un caso de disciplina, los pastores tienen que asegurarse de que no vaya a ser algo mal formulado, que procedieron mal unas personas, que están acusando injustamente. Y de hecho, Cotton dice que los pastores tienen el poder de rechazar las quejas sin causa y desordenadas, así como de tratar y proponer las quejas justas ante la congregación. Entonces, el límite de eso sería que pues, el pastor tiene que actuar conforme a la verdad. Si va a haber un proceso de disciplina, él mismo tiene que sujetarse al proceso de Mateo 18. Y si no hay ese proceso detrás, decir, hermanos, no podemos traer esto delante de la iglesia, porque este proceso no ha llegado a este punto. La clave es entonces, hermanos, que el ministerio pastoral no puede ser improvisado. Y una de las formas en que se refleja eso es que en la política hay plazos para convocar una reunión, porque esto que evita que una persona sea impulsiva, que diga, hermanos, el próximo domingo y ya tengo la evidencia y vamos a decidir esto y vamos a decidir el otro. No, los plazos que hacen, que si una persona es impulsiva, se tranquilice un poco, pueda pensar con más calma. Esto requiere muchísima sabiduría y también, hermanos, esa sensibilidad de escuchar la congregación, conocer la congregación, saber qué es lo que está pasando. Y las reuniones tienen que demostrar eso, orden y preparación. La libertad y la autoridad no está peleada con el orden
y con esa preparación a detalle. Entonces, pues esos son los 3 puntos, hermanos. Creo que estuvo más breve esta ocasión. La ordenación, la autoridad que tienen los ancianos para presidir en una reunión y abrir o cerrar las puertas del discurso. Y por último, la autoridad y responsabilidad que tienen para preparar bien los asuntos que se han de tratar en una reunión de iglesia. No sé si hay alguna otra pregunta, si estuvo sencillo esta parte. Hermano. Hermano, vimos el proceso que es para la ordenación de ancianos y diáconos propiamente, ¿no? Que es lo que marca la Escritura. Ahora, mi pregunta va enfocada en el hecho de cómo, no sé si la palabra es correcta, pero son ordenados encargados de cada ministerio, entendiendo que pues cada hermano sirve en el ministerio como que tiene más habilidades o pues que el Señor le ha dado gracia, ¿no? En este caso, el encargado de tal ministerio es la misma aplicabilidad de ordenación, o ahí el pastor dice quién, o la iglesia, ¿qué pasa en ese caso? Muy buena pregunta, hermano. Creo que es una responsabilidad que le compete a los pastores. Pablo le dice a Timoteo, vayamos para allá brevemente. Es en la primera carta, capítulo 3, versículo 14. Primera Timoteo 3:14. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La primera carta a Timoteo es en esencia un manual para la iglesia y fue escrita principalmente a un pastor con diversas instrucciones, ¿no?, acerca de qué hacer, incluyendo los oficios, incluyendo las viudas, la doctrina, la predicación, etc. Parte de la responsabilidad de los ancianos es que haya orden en la casa de Dios, de establecer ese orden, de reforzar los principios que hay en la Escritura y establecerlo. Los ministerios, hermano, como no son oficios, funcionan de manera diferente. Entonces, no requieren de la votación de la iglesia. Obviamente tiene que haber una sensibilidad del pastor ahí para decir, esta persona no puede ser el encargado, porque no es responsable, quizá tiene un mal historial en las tareas que se le han encargado. Tiene que poner a personas que sean responsables. Si está actuando bien, la iglesia va a confiar en eso y decir, estamos funcionando bien y vamos a seguir de esa manera. El pastor tendrá entonces también la responsabilidad de vigilar si alguien está incumpliendo en su ministerio. O sea, los hermanos en la iglesia pueden decirle, hermano, fulanito es el encargado, pero no está funcionando, no está saliendo bien, pasó esto, el otro, y se revisa ahí entonces si sigue. Pero esa sería la manera que creo es más bíblica, hermano, y también práctica. Cuando los ministerios quedan sujetos a votación y no son oficios, o sea, no son las cosas principales de la iglesia, quizá algunos tienen experiencia, pero pueden haber mucha discordia, ¿no?, o muchos debates, o personas que quizá digan, yo quiero ser el encargado, ¿por qué pusieron a tal? Y puede generarse ahí otro tipo de situación. Pero el pastor tiene que tener esa sensibilidad para decir, este hermano es responsable, esta hermana es responsable, y se va a encargar de esta tarea. Hermano, si quieres primero el hermano Alfredo, que está más cerca, y luego... Hermano, ¿qué tanto la iglesia tiene que tener discernimiento para cuando vamos a elegir o a ordenar a un oficial o a un pastor? La iglesia tiene que tener bastante madurez en ver
las características o el carácter de dicho oficial. Digamos, en la Biblia el Señor nos ha dejado mucha enseñanza de cómo eran sus apóstoles o cómo Él los reprendía. Él veía en ellos que eran, pues digamos de una manera, en lo que yo pienso, perversos, porque muchos anhelaban ciertos ya dones, como los hermanos Jacob y no recuerdo los otros hermanos, los hijos del trueno, ¿no? Uh-huh. Entonces la iglesia tiene que tener discernimiento de ver al diácono qué tan humilde es, qué tanto se ha humillado a servir a la iglesia. O sea, la iglesia sí tiene esa responsabilidad de ver, de discernir. Al momento de votar, sí tenemos que tener claro esas características. Definitivamente, hermano, es algo indispensable. Ahora, creo que hay dos extremos que puede haber allí. Uno, usar de ligereza, porque no se haya ejercido bien el discernimiento, porque no se le haya observado bien a ese hermano, porque no haya sido probado, porque no haya permanecido por un tiempo considerable como para decir, vemos que realiza esa tarea bien, o faltas que tengan que ver con su carácter. Pero el otro extremo, hermano, porque como en todas las cosas es difícil encontrar siempre ese equilibrio honrando los principios de la Escritura, ¿no? El otro extremo sería que pensemos que los oficios, sea diácono o sea pastor, requieren de un superhombre. O sea, que alguien lo vea y diga, este hombre, no hay ninguno como él en la tierra. Imagínense, hermano, alguien como Spurgeon, que tuviéramos a alguien como Spurgeon predicando. ¿Cómo veríamos a los otros hermanos que predican delante de un hermano así? O sea, tenemos que ser cuidadosos de no caer en uno de esos dos extremos, ¿no? Sea que estemos siendo ligeros en nuestra evaluación, o sea que estemos siendo, ¿cuál podría ser el antónimo de ligereza? Quizá demasiado estrictos, demasiado exhaustivos, quisquillosos, quizás. Entonces, la respuesta está entre el equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? Creo que es algo que había mencionado antes, pero me van a entender bien este lenguaje. La sombra, hermano, que tenemos es grande. Entonces, la predicación que hemos escuchado, la teología, de tal manera que si no somos cuidadosos, eso pudiera nublar nuestra vista, ¿no? Y decir, no, es que si predica, tiene que predicar como este hermano, o como los que vimos en el internet. Y pues, ¿quién va a cumplir con ese estándar, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos, oscilando entre esas dos, ¿no? Un espectro de posibilidades entre no usar de ligereza y tampoco ser quisquillosos o agregar requisitos que la Escritura no nos dice. Pero si la iglesia tiene esa responsabilidad, definitivamente es indispensable, y en un sentido no hay vuelta atrás. O sea, una vez que queda ordenado, es cierto, la persona podría ser destituido de ese oficio, pero lo que queremos idealmente lograr es decir, no, o sea, si esa persona va a ser pastor, lo que vaya a pasar, si se queda aquí, si después se va, tiene que servir en otra obra, que sea todo bien y en orden. Lo que la iglesia ve es indispensable para realizar eso. Si nos equivocamos, hermanos, en elegir a alguien, la persona que fue elegida va a recibir un daño bien grande, y la iglesia que lo eligió va a recibir también un daño bien grande. Entonces, es una responsabilidad bien fuerte. Hermano, creo que es sumamente clara la Escritura en el estándar que demanda del anciano y del diácono. Ajá. Pero hablando en este sentido, o abundando un poco más en la pregunta que hace Miguel, si en la Escritura vemos en Hechos que para elegir hombres que sirvieran mesas, también marca un parámetro, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio dentro de la iglesia, eso podemos llevarlo también a cabo en nuestra iglesia, porque comentabas, ¿no? El pastor puede ser quien decida quién lleve un ministerio, pero entendiendo que la iglesia también tiene que ver un testimonio.
entendiendo que hay textos como el que no es fiel en lo poco, entendiendo esos textos, o también lo que comentas de decir, si un hermano viene y dice, oye, creo que el hermano encargado de tal ministerio no lo está llevando de la mejor manera por esto y esto y esto, creo que puede haber un mal entendimiento de la iglesia, de decir, bueno, prefiero callar, bueno, tal vez soy yo el que no está viendo bien. ¿Cómo habría la libertad de poder venir a hablar con el pastor, con el encargado, para poder exponer el tema? Por ejemplo, para elegir un diácono o un anciano, se dice, ¿no?, una vez al año. En este caso, para ministerios, viendo si no hay un buen desempeño del encargado, cómo se pudiera venir, entendiendo también que dices, bueno, es un hermano de 60 miembros y solamente uno es quien ha venido, cómo se pudiera llevar a cabo en un buen orden, tanto para la iglesia como para el hermano encargado, que pudiera verse, ¿sabes, hermano? Hay 3, hay 5, hay 10 comentarios donde pasa esto, entonces, hermano, vamos a tener que hacer un cambio. Ok, hermano. En primer lugar, me gustaría distinguir, hermanos, creo que hablamos mucho de ministerios y es importante, o sea, la Escritura nos habla de dones y hay maneras de expresarlos en la iglesia, pero tenemos que poner énfasis que hay una distinción entre cuando hablamos de oficios, porque es importante ese punto, a cuando hablamos de otra tarea que tiene que ver con dones en la iglesia. Es cierto, para elegir a los que iban a servir a las mesas, tuvo que haber la participación de la iglesia y la sanción de la iglesia para decir, estos son los hombres que vemos que cumplen con esos requisitos. Pero la razón es que no era poca cosa eso de servir a las mesas, o sea, es un oficio que el Señor ha investido con un honor, de tal forma que el Señor dice que, Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que los que cumplen bien, los que ejerzan bien el diaconado, van a ganar mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es algo muy honroso, o sea, no solo el pastor tiene mucha responsabilidad y es un ministerio muy honroso, también el del diácono. Primero, para distinguir eso. La otra es, hermano, que debe existir la confianza con el pastor para que la iglesia pueda hablar y decir, hermano, estoy viendo esto, está pasando esto, me preocupa. Debe de haber esa apertura del pastor y de la iglesia también como para decir, hermano, yo sé que me puedo acercar y si está pasando algo que debería de preocupar o alguien no está cumpliendo bien con su responsabilidad, puedo decir. Haciéndolo obviamente con temor, con cuidado, porque si no se puede convertir en otra cosa, ¿no? Una cosa más que iba a decir allí, si existe esa confianza y el pastor está viendo a esa persona que está sirviendo y está funcionando bien, no debería haber razón como para considerar a alguien más, ¿no? Ahora, si va a haber alguien que está encargado en un ministerio, obviamente necesita un don correspondiente en ese ministerio. Por ejemplo, si hay un encargado de evangelismo y dice, yo no voy a ir a evangelismo, no me gusta, pues no cuadra. O sea, si hay alguien que se encarga, no sé, del ministerio de cocina, por ejemplo, y dice, a mí no me interesa el servicio, va a ser como, hermano, no cuadra. O sea, así en cada ministerio, ¿no? Creo que deberíamos ver más los ministerios en función de los dones que de decir, tiene que tener esta característica particular. Porque funciona diferente que en los oficios. Obviamente tiene que ser una persona responsable, si no, no tiene por qué tener responsabilidad. Eso es algo de sentido común, ¿no? No le vamos a dar responsabilidad a alguien que no sea diligente o no la use bien. Lo que pasaría en un trabajo, si alguien no